Vamos hoy a estudiar la quinta generación del segundo periodo de la genealogía de Jesús. Estamos estudiando los reyes y hoy vamos a estudiar un rey muy especial y que deja muchas enseñanzas. Espero que sean de mucha para la vida útil de cada una de las personas de las diferentes situaciones que puedan pasar y que saquemos el máximo provecho de esta enseñanza. Así que hoy vamos a enfocar solamente en el rey Asa, que es el tercer rey de Judá. Estamos en la quinta generación, pero es el tercer rey de Judá después de David y Salomón. Así que el rey Asa reinó durante 41 años, desde el año 910 a.C. hasta el año 869. Y es interesante ver que en todos estos 41 años fue el único rey, mientras que las tribus de Israel tuvieron 7 reyes. Uno veía como había inestabilidad entre los reyes de Israel, pero podemos decir, fue un rey muy estable en el que el Señor lo bendijo por todo lo que hizo. Podemos decir que fue un rey, en términos generales, bastante bueno a los ojos del Señor. Y también es muy interesante, vemos en cada uno de los nombres que el Señor le dio a uno de estos reyes, a cada uno de los reyes, que tenían que ver con algo que pasó en su vida, con un propósito que el Señor tenía para cada uno de ellos. Y esta no fue la excepción. Asa significa sanador o médico. Dice que este hombre fue, lógicamente, descendiente del rey Abías, que fue el anterior rey que estudiamos, y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Durante su reinado, el país disfrutó de 10 años de paz. Como vimos la vez pasada, su padre, el rey Abías, no fue un rey bueno ante los ojos del Señor, cometió muchas cosas malas y tuvieron años de tribulación. Pero el rey Asa corrigió, fue de esos hombres que tomó la decisión de cambiar el rumbo y obedecer al Señor. Creo que es una oportunidad que Dios le da a cada quien, esa lección de creerle, de no creerle, de obedecerle o no obedecerle. Y este rey obedeció al Señor en muchas de las cosas que el Señor permitió con el rey Asa para su pueblo, para que gobernara su pueblo de Judá. En Segunda de Crónicas 14:2 nos dice: Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Y aquí empieza a hacer una depuración de lo que su padre había permitido. Dice: se deshizo de todos los santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Aserá, que hablamos la vez pasada. Además ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. Dice que se hizo los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá, y durante su reinado hubo tranquilidad. Entonces, como vemos aquí, él tomó la decisión de hacer limpieza, de quitar todo lo que el Señor había dicho que no debía hacerse, todos los santuarios, todo lo que él había permitido por mezclarse con otras mujeres y que les permitió adorar a otros dioses. Así que Asa toma la determinación de hacer limpieza de todas estas cosas. Sin embargo, dice la palabra en el versículo, en Primera de Reyes 15:14, son las dos partes que describen la vida del rey Asa en Segunda de Crónicas y en Primera de Reyes. Sabemos que los cronistas eran lo que marcaban lo que los reyes hacían. Y en este libro nos dice que en Primera de Reyes 15:14 dice: sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Los lugares altos que se refiere aquí no siempre fueron dedicados a dioses extraños o diferentes. Y estos casos también fueron más bien utilizados para adorar al Señor. Eran lugares, montañas altas que la gente iba a adorar, y algunos permitieron que estos lugares fueran reservados para adorar al Señor. Y esto es lo que hizo Asa. Dice, sin embargo, dice Segunda Crónicas 33:17. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor
su Dios. Y esto es interesante, cosas que de pronto habían sido utilizadas para adorar a otros dioses. El pueblo cambió el uso de esto para adorar al Señor y por eso permitió de alguna manera que se siguieran haciendo sacrificios en estos lugares de parte del rey Asa. Tuvo buenas intenciones de esta parte, por eso no los destruyó. Sin embargo, hizo muchas cosas también, como vemos, no solamente había que hacer una reforma espiritual, sino que también toma medidas para defender la ciudad. Dios le da la sabiduría para que pueda fortalecer las ciudades que pudieran estar en peligro. En Segunda de Crónicas 14, 6 al 7 nos dice: Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso, y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Sabemos que los tiempos de paz, de tranquilidad, son para tomar medidas también preventivas para lo que pueda venir hacia el futuro. No era de confiarse, de bajar la guardia. Así que este tiempo de paz y tranquilidad, estos años que Dios le permitió por estarlo buscando, hizo que aprovechara para fortalecer las ciudades. Y Asa le dijo a los de Judá: reconstruyamos esas ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos. El país todavía es nuestro porque hemos buscado al Señor, nuestro Dios. Como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos y tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades. Y aquí es interesante ver que esta búsqueda del Señor, la palabra original, es que anhelaban, eran apasionados por buscar las cosas de Dios. Y eso es una característica de Asa y algo que se contagiaba entre el resto del pueblo, esa devoción de buscar al Señor, ese interés de conocer cada día más al Señor, de obedecer sus mandamientos, de buscar en su palabra. Y esto trae paz definitivamente. Cuando uno busca al Señor, el Señor le concede paz para que lo guíen. Así que esto fue una de las misiones de Asa, hacer contagiar a la gente por esa pasión por el Señor, y el Señor les concedió paz, y así lo reconocía el rey Asa, que era por eso. En Segunda de Crónicas 14:8 nos dice: Asa contaba con un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban lanzas, escudos grandes, y de 280,000 benjaminitas, los cuales portaban arcos y escudos pequeños. Todos ellos eran guerreros valientes. Sabemos que entonces las dos tribus que están del lado del reinado del reino de Judá son el de Judá, la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín. Y vemos que entre los dos tenían 580,000 soldados, es lo que nos dice la palabra. Y me llamaba la atención eso, un ejército de 580,000 soldados son bastante grande. Un país como Colombia tiene, se supone en la actualidad, dicen las cifras, 240,000 efectivos. O sea, que esta gente tenía más del doble de lo que pueda tener un ejército con un país como el de Colombia. Es un ejército bastante fuerte el que llegó a tener el rey Asa a su cargo. Y eso vemos que no era un hombre que simplemente bajara la guardia, que era un hombre que estaba atento a lo que podía venir después, sabía que estaba rodeado de gente que anhelaba qué hace con su territorio, tenía enemigos que había heredado de su padre. Así que las guerras no paraban, los intentos de los otros no paraban, y eso es lo que nos describe en el versículo 9. Dice: será el Cusita marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra, y llegó hasta Maresa. Entonces vemos aquí que la parte de África también tenía enemigos, y no eran cualquier enemigos. Como vemos, si un ejército de 480,000 o 580,000 soldados es grande, imagínense uno de 1,000,000 de soldados. O sea, se está enfrentando contra un ejército casi del doble de fuerza, de poderío. Y aquí viene una pregunta que nos debe hacer reflexionar. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Uno diría: ¿qué hacemos en un caso de estos? Tenemos el doble estamos enfrentados contra algo mucho más grande que nos duplica nuestras fuerzas,
Y hay situaciones en la vida de que uno definitivamente no sabe qué hacer. Y a rey Asa yo creo que le pasaba esto. Había tenido un periodo de paz, estaba buscando al Señor, pero se vio una amenaza enorme que supera todas sus fuerzas, tanto físicas, seguramente emocionales, pero gracias a Dios no las espirituales. Y él precisamente, Dios le da la sabiduría para tomar la mejor decisión en ese momento. Y nos describe el capítulo 14, versículo 10 al 11. Asa le salió al encuentro en el valle de Cefata y tomó posiciones acerca de Maresá. Como vemos, él no se escondió, simplemente al contrario, muestra la confianza y le sale al encuentro a este ejército de 1,000,000 de soldados, que es bastante grande. Allí Asa invocó al Señor su Dios y le dijo, y esto es algo que debe estar enmarcado en nuestras Biblias para momentos en que no sepamos qué hacer, y tomamos ejemplo de este rey Asa, y que es uno de los capítulos que me encantan de la Biblia, y mi Biblia lo mantengo subrayado. Dice: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos, y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. Y son de esas oraciones que quedan plasmadas para la historia, son oraciones que debemos tener siempre presentes. Son oraciones que nacen precisamente en un momento de angustia, pero entendiendo que las guerras no son contra uno, que todas las guerras que el enemigo busca o que nos enfrentamos, o que Dios permite que nos enfrentemos frente a enemigos que aparecen, la lucha no la hacen contra uno, sino contra nuestro Padre Dios. Y eso es importante que lo tengamos claro, y algo que mueve esas fuerzas espirituales que mueven al enemigo para fastidiarnos, para atormentarnos, y que muchas veces, como digo, humanamente podríamos tener miedo, pero es el momento de doblar rodillas y decirle: Señor, esta batalla es tuya y no permitas que nadie se levante contra ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y nosotros confiamos completamente en ti. Pero son momentos donde hay que doblar rodillas, invocar al Señor, y como dices, conocer que Él es el Todopoderoso, que Él es el que ayuda tanto a los débiles como a los poderosos. Él es el que ayuda absolutamente a todo a quien le invoque. Y Asa lo tenía claro. Asa era un hombre que estaba buscando de Dios, que estimulaba que la gente buscara de Dios, y que tenía claro quién era su proveedor y quién era su protector también. Así que el Señor no se tarda en contestar este tipo de oraciones. Así que el versículo 12-13 nos cuenta el resultado de esta oración, la respuesta a esta oración. Dice: el Señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon contra Asa y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los aniquilaron. Los de Judá se llevaron un enorme botín. Y vemos en este pasaje que toda la victoria se la dan al Señor. Como vemos aquí, el Señor fue el que derrotó, el Señor fue los que lo aniquilaron, pero el botín y lo que recogieron, se puede decir, a los muertos y todas las cosas, fueron los de Judá. Como dice, él se lleva solamente la gloria y le permite dejar el botín al rey. Estos que hicieron con este botín es lo interesante también aquí. En Segunda de Crónicas 15-11 dice: ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían tomado. Así que Asa reconoce de quién es la victoria. Asa no se lleva los méritos él mismo, no trata de tomar ventaja de esto, no busca enriquecerse personalmente, sino que utiliza gran parte de este botín para entregárselo al Señor, hacerles un sacrificio y darle esta ofrenda al Señor, y eso muestra dónde lo tenía. Y esto es bien interesante, y esto nos lleva también a recordar palabras de Jonatán, cuando precisamente entró al territorio enemigo, y dice una frase famosa también en 1 Samuel 14:6. Pues para él no es difícil salvarnos,
ya sea con muchos o con pocos. ¿Qué lección nos deja aquí? No importa el tamaño del ejército nuestro, ni importa tampoco el tamaño del enemigo. Al final y al cabo, él tiene capacidad para fortalecer y apoyar un ejército grande como uno pequeño, y no le teme así el ejército enemigo sea muy grande o muy poderoso. Si nuestro enemigo es poderoso, pues más grande va a ser el milagro, más grande va a ser la obra sobrenatural sobre nuestras vidas, y es así la forma que actúa el Señor. Por eso no importa el tamaño del enemigo, como hablábamos también cuando David enfrentó a Goliat, entre más grande sea el enemigo, más fácil es pegarle. Y esto lo tenía claro Jonatán y lo tenía claro Asa, viéndolo desde esta perspectiva. En Segunda de Crónicas 15, del 1 al 4, nos dice: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Y esto es una constante que hemos visto de parte del Señor. Él no es que lo abandone a uno, simplemente uno es el que decide abandonarlo. Siempre parte de nosotros ese abandono, esa infidelidad, y Él simplemente no forza la situación. Él dice: si usted me abandona, pues yo los abandono. Si ustedes me buscan, yo me dejo encontrar. Así que la iniciativa siempre sale de parte de nosotros. Como vemos, Él a veces permite tribulaciones, permite situaciones. ¿Para qué? Para que lo busquemos y nos acerquemos a Él. Creo que todos podemos dar testimonio que en los momentos de mayor aflicción, de mayor tribulación, es cuando más hemos buscado al Señor en medio de esas pruebas. Y a veces esos periodos de paz que Dios nos regala, que nos permite, pues la idea es que nos fortalezcamos, y más bien que no tomemos la iniciativa de abandonar al Señor y buscar otros dioses, otras distracciones. Creo que las distracciones y las preocupaciones a veces es lo que nos alejan del Señor, y dejamos de confiar en Él y de haciendo las cosas en nuestra fuerza. Así que tenemos que evitar esas distracciones y más bien en los momentos de paz fortalecernos en la palabra y aprender a utilizar momentos de aflicción. Simplemente hallemos mucho más fácil a ese Dios que buscamos permanentemente. Así que Él estará atento a respondernos y no simplemente utilizar a Dios como si fuera un bombero que cuando tengamos problemas simplemente lo llamamos. Así que esto nos debe dejar parte en esta lección, aprender de Asa, que en los tiempos de paz de todos modos buscaba al Señor, y vemos la respuesta inmediata de parte de Él. Por eso en el versículo 7, segunda de Crónicas 15:7, dice: pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Y esto es otro pasaje que tenemos que tener marcado en nuestras Biblias. Mantengámonos firmes y no bajemos la guardia. Como dice, el que se duerme pierde. El que somos centinelas, siempre tenemos que estar en los baluartes, estar atentos al enemigo. El enemigo se aprovecha si nos dormimos. Así que Dios nos dice: sus obras siempre van a ser recompensadas, su función siempre va a ser reconocida por parte del Señor, y nuestra función es estar firmes y no bajar la guardia, estar atentos como lo hizo Asa. Eso fue el mensaje que el profeta les dio. En Segunda de Crónicas 15:8-9 nos dice: cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó a eliminar las detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín, y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín.
Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Entonces, como vemos, todo el mundo anhela la paz, todo el mundo anhela la prosperidad, y cuando la gente ve que hay un pueblo que está prosperando, que está creciendo, que está en paz, muchos del territorio de los antiguos hermanos antiguos de la tribu de Israel se empezaron a buscar esto, a tener lo mismo, y empezaron a pasar territorio de Judá, como vemos ahí. Pero Asa tuvo el cuidado de limpiar esas ciudades, de que no trajeran tampoco los ídolos, de que no permitir que se distrajeran las personas y cayeran nuevamente en buscar otros dioses. Así que Asa en eso también vemos que estaba firme, que estaba atento, y hacen un pacto con el Señor. Pacto que también nos debe dejar muchas enseñanzas. Es una promesa que nace del corazón del pueblo de Judá, y nos lo describe en versículos 12 al 13. Luego hicieron un pacto como sabemos, son promesas que se hacen con el Señor, y que el Señor precisamente, si está de acuerdo con ellos, la respalda. Dice, mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Y hasta ahí todo es muy bueno. O sea, uno dice, qué rico que un líder, que un jefe, un rey, haga un pacto de este tipo con el Señor, de hacer que todos se comprometan a buscar al Señor. Y como les decía, esa búsqueda era una búsqueda apasionada, como nos dice el Señor que debemos hacerlo, con mente, alma, corazón, con todo nuestro ser, buscando al Señor. Pero además dice, al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Y es una promesa bastante fuerte, bastante atrevida, podríamos decir, casi que es una condena de muerte, casi obligando al pueblo a que buscara al Señor. Y uno diría, pues, que haga eso un rey puede generar mucha oposición, mucha revuelta, porque les impone adorar al Señor. Sin embargo, vemos que el pueblo, seguramente de ver toda la bendición que había, toma una decisión también. Y el versículo 15 dice, todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y han buscado al Señor con voluntad sincera. Y él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Y uno dice, qué bonito cuadro, de verdad, dice uno, qué bueno que un rey tenga ese liderazgo, ese ejemplo de búsqueda del Señor, y que además todos los que lo creían en él siguieron, y como digo, no solamente su pueblo, sino los pueblos vecinos vinieron a participar de este juramento de buscar con ansias, con hambre, con sinceridad de corazón al Señor, para tener la paz que tanto es anhelada por todas las personas. Pero hasta no se conformó con eso. Tomó decisiones radicales que deben sernos de ejemplo a todos nosotros. El Señor no espera menos de que lo busquemos de todo corazón, pero además que precisamente así como limpiamos todos los restos de idolatría que puedan haber en nuestra familia, en nuestro hogar, en los lugares físicos, también tomemos decisiones radicales en cuanto a las personas. Y Asa demostró esto. En versículo 16 nos dice, además, el rey Asa destituyó a su abuela Maca de su puesto como reina madre. Como vemos, la mamá de Asa había fallecido y básicamente la abuela había asumido el papel de madre y ocupaba un lugar especial en el reino. Aparecía como reina madre, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Será. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón. Entonces vemos que Asa era un rey definitivamente radical. Él no permitía que nadie ni nada pudiera estar en contra de la voluntad del Señor, y no importaba que fuera su familiar. Él fue radical con su propia madre o propia abuela, en el sentido de que no iba a permitir que por ser ella y que el lugar
tener un lugar especial en el palacio permitiera estar adorando a otros dioses. Él fue completamente radical en eso. Y a veces creo que flaqueamos en eso cuando tiene que ver con un familiar. A veces nos cuesta poner posiciones porque nos da pena, porque qué dirán. Y aquí es una lección en eso. Tenemos que ser categóricos, que no permitimos que en nuestro reino, en nuestro palacio, en nuestro hogar, puedan haber cosas que al Señor no le agraden. Y así lo hizo Asa, y esto lo vemos también en las propias palabras de Jesús, que a veces son pasajes que nos cuesta entender. Siempre somos aferrados a lo que tenemos, con los que hemos crecido, y el Señor puso las cosas completamente claras en cuanto a este asunto. Marcos 10:35 al 37. Dice, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y a veces son palabras que nos parecen demasiado duras, demasiado fuertes. ¿Cómo es posible que nuestra familia sea nuestra enemiga? ¿Cómo es posible que nos pida que amemos más a él que a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa? Pero como dice él, y nos lo ha puesto muy claro, el primer mandamiento es que tenemos que amar a él sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Esto no es si lo queremos aceptar, si nos parece, es que es un mandato de parte del Señor. Y no importa quién se cruce en el camino, como dicen en este propósito, tenemos que ser radicales, empáticos a eso de que el Señor está por encima de nuestros seres queridos. Y a veces hay que tomar decisiones radicales en este aspecto para que no nos desvíen y para que no sean piedra de tropiezo para otras personas, cuando uno precisamente cede terreno, concede cosas por pena o por el que dirán. Y Asa fue un ejemplo de eso. No importó quiénes estuvieran en contra del Señor, estaban en contra de él, y él tenía que hacer todo para limpiar cualquier cosa que desviara a las personas del único Dios verdadero. En el Segunda de Crónicas 16:1 nos dice, en el año 36 del reinado de Asa, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces, como vemos, llevaba 35 años que no tenía unas guerras, aparte de la gran victoria que tuvieron años de paz, años de tranquilidad por la forma que reaccionó. Pero vemos aquí que no siempre las cosas a veces permanecen así. Y una de las cosas que tenemos que aprender aquí es que tenemos que estar firmes en todo tiempo. Un minuto de descuido, un minuto de aflojar nos puede llevar a la perdición, o precisamente a que vuelvan las pruebas, a que vuelvan los problemas. Y eso fue lo que pasó con el rey Asa. A veces los años empiezan a debilitarnos, no solamente físicamente, sino espiritualmente también. A veces la rutina o a veces el cansancio nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Y eso también lo tenemos que aprender y a no desmayar. Como dice, esta carrera de largo periodos de resistencia, y tenemos que ser fieles al Señor por siempre. No solamente en la juventud, no solamente en los momentos de dificultad o en los momentos de tranquilidad. Simplemente tenemos que estar al Señor, siempre pegados al Señor y buscando al Señor en todo tiempo. Y aquí también aprendemos esa parte negativa, podríamos decirlo así, del rey Asa. En versículo 2 de Crónicas 16 nos dice, entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Haz
anula tu pacto con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y dio a los jefes de su ejército la orden de atacar las ciudades de Israel. Así conquistaron León, Dan y Abel-Mayín y todos los depósitos que había en las ciudades de Neftalí. Cuando Basá se enteró, suspendió las obras de fortificación de Ramá. Y aquí vemos una situación, vemos cómo vuelve el enemigo a quitarle algunas ciudades, se trata de invadir, y él hace pacto con otro enemigo. Y a veces, o con amigos de su padre, podemos decirlo así, él buscó las fórmulas del mundo. Son estrategias que el mundo nos ofrece y nos tienta a veces a hacer. Y aquí cayó Asa en ese aspecto. En vez de hacer lo que hizo la primera vez, de invocar al Señor, uno le pregunta, ¿por qué no lo hizo esta vez? Si el Señor ya se había manifestado de ganarle a un ejército del doble, aquí no está hablando de que tuvieran el doble del ejército ni poderío, pero ¿por qué se acobardó? ¿Por qué buscó otra fórmula, buscó otra estrategia? De pronto pensó que lo podía manejar, de pronto el enemigo no era tan grande y le pareció fácil, en vez de molestar al Señor, más bien yo busco mis propios métodos, mi propia fórmula. Y se fue a sacar tesoros del propio templo, de las cosas del Señor, entregárselas a otro rey para que le ayudara a enfrentar un enemigo que, como digo, no nos habla que fuera más grande que lo que él tenía. Y aquí el Señor se molestó y le manda otro mensaje a Asa. Versículo 7 al 8 nos dice, en esa ocasión el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos. Y sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en él. Y creo que es un llamado de atención directo y confrontador. ¿Cuántas veces nosotros confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestra estrategia, en las artimañas del mundo, en vez de confiar en el Señor? Y el Señor es celoso en eso. Y le está diciendo precisamente, tú decidiste confiar en otro rey del mundo en vez de confiar en mí cuando yo te he mostrado mis grandes maravillas, mi gran poderío, la forma en que yo trabajo. Y no hiciste lo que hiciste la vez pasada. Y aquí otro pasaje que siempre tenemos que tener presente, que está en el versículo 9, es un pasaje muy conocido. Dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Así que creo que todos hemos actuado a veces como necio, buscando confiar en nuestra experiencia, en nuestros recursos, en nuestras cosas, en vez de confiar en el Señor. Somos igual de necios a Asa. Y definitivamente, como vemos aquí, el Señor recorre toda la tierra, conoce todas las circunstancias, conoce todas las personas y está listo para ayudar a quienes son fieles, como dice este versículo, que ojalá estuviera presente siempre en nuestra mente antes de tomar cualquier decisión. En versículo 10, en vez de aceptar el regaño del Señor, el llamado de atención del Señor, lo que hizo Asa es algo inesperado, que uno podría pensar, ¿por qué actuó de esta manera? Dice, Asa se enfureció contra el vidente, por lo que éste le dijo, y lo mandó a encarcelar. En ese tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. O sea que vemos aquí que este hombre, después de ganar esas guerras tan grandes, de haber tomado esas decisiones tan radicales, en algún momento se llenó su corazón de orgullo, de soberbia, que ya no aceptaba ni siquiera el mensaje de parte del Señor y al contrario, lo que hacía de enfurecerse, que es lo que pasa cuando la gente está en pecado,
en vez de ser humilde y acatar la palabra del Señor, lo que hace es irse en contra de del mensajero o el cartero, como dicen, que habla en el nombre del Señor. Y esto no solamente lo atacó a él, sino al resto del pueblo, oprimiéndolo y mostrando otra cara que la gente que hasta el momento no había obtenido. En el versículo 12 nos dice que en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, tampoco buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Y aquí pongo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Es una versión donde precisamente pone la palabra exclusivamente a sus médicos. En otras versiones dice que a sus médicos, y no es que quiera defender la profesión ni el gremio, porque el Señor siempre ha utilizado médicos también. Recordemos que el nombre de Asa significa sanador, por eso digo que es curioso cada situación que permite, porque tanto en la guerra, como en las dificultades económicas, con las dificultades emocionales, como en las dificultades físicas, en toda situación tenemos que confiar en el Señor. El Señor pone médicos y utiliza médicos también para sanar, pero no podemos tener la confianza en los médicos por encima de nuestro Dios, ni podemos confiar en nuestros familiares por encima de nuestro Dios. Tenemos que siempre confiar en Él y esperar a través de quién hace la obra, de quién permite el milagro. Así que, como vemos aquí, esta versión dice exclusivamente confiar en sus médicos en vez de confiar en el Señor. Como hablábamos ayer, hay personas que no conocen al Señor porque nadie les comparte, pero hay otros que no confían en el Señor porque sus corazones se endurecen por el orgullo y son tercos y necios. Y aquí vemos esa fase de Asa, un hombre que empezó buscando con fervor al Señor, que hizo un pacto con el Señor, y también el Señor dice, si haces un pacto con Él, preocúpate siempre por cumplirlo, porque si no lo cumples, pues vendrá castigo sobre ti. Y nadie lo estaba obligando a hacer ese pacto con el Señor, se puso a prometer eso al Señor y después se olvidó de ese pacto. Se olvidó de que iba a confiar en el Señor y a buscar del Señor siempre, y aquí vemos que solamente confía en sus propias fuerzas, en sus estrategias, en sus médicos, y no busca al Señor. Y eso es el pecado de Asa y el pecado de muchos de nosotros muchas veces. En Éxodo 15:26 dice el Señor, y dijo, si oyes diligentemente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. O Jehová Rafa, que es el nombre que se conoce, el carácter sanador del Señor. Y Dios lo establece así, tenemos que tener confianza en el Señor, que Él también tiene poder para ganar guerras, tanto físicas, emocionales, como también sanar nuestro cuerpo de cualquier dolencia, pero siempre hay que poner la confianza en Él, y que Él utilice a los médicos y utilice a los ejércitos, de quien quiera utilizar para darnos la victoria, pero siempre confiando en que Él tiene la potestad y la capacidad de hacerlo. Y es lo que nos pide de parte de nosotros. Tenemos que crucificar, como dice, clavar en la cruz todas las enfermedades. Eso es una forma de decir, confío en ti, confío en tu poder. Si el Señor venció la muerte y resucitó, pues lógicamente puede también sanar cualquier dolencia en nuestro cuerpo, y hay que entregarle todas las enfermedades y todas las guerras a Él. Todos los conflictos que podamos tener, entreguémoselos a Él, confiemos en Él. Si tenemos una enfermedad, entrégasela a Él, confía en Él, clávala en la cruz y dejar que Él siga haciendo la obra sobre eso. Como vemos, hay muchos pasajes, el Señor sanó, y eso nos lo recuerda en Mateo 8:17. Dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores.
Como vemos, el Señor restituye absolutamente todo. Él nos vuelve a dar un cuerpo, como hablábamos ayer, a imagen y semejanza de Él, en el que no caben las enfermedades, en donde no cabe ningún deterioro, y no es que no vayamos a deteriorar con nuestro cuerpo, pero Él nos va a dar un cuerpo completamente glorificado, donde no entra la enfermedad, donde no entra el deterioro, y eso es lo que el Señor hace con todos sus santos y los que van a estar con Él. Pero desde aquí, desde la tierra, antes de estar viviendo en su reino, podemos vivir parte de esa experiencia, de tener la confianza absoluta de que el Señor tiene bajo control las enfermedades y tiene bajo control al enemigo. Así que simplemente Él nos pide que confiemos en Él y que nos sometamos a su voluntad y que no dudemos en ningún momento que Él no tiene la capacidad para hacerlo, ni intentarlo hacer por nuestros medios solos, sino aprender de Asá, de que mientras buscó al Señor, Dios se dejó encontrar, mientras buscó al Señor y confió en el Señor, tuvo tiempo de paz, él, su familia y todo el territorio que gobernaba. Pero cuando quiso hacerlo con sus propios medios, bajo su propia fórmula, todo se convirtió otra vez en desastre, en conflicto, en guerra, en persecución y, por último, en muerte, lógicamente. Así que él termina muriendo y cediendo otra vez el trono a su hijo. En los últimos años compartió ese gobierno con su hijo Josafat, pero no vamos a entrar en detalle ahorita con Josafat, vamos a dejarlo para dentro de 8 días. Creo que quedan lecciones interesantes, importantes en este testimonio de Asá.